Primavera en el norte. En Costa Rica, café florecido. Arar terrenos, próximas lluvias, renovación. ¿Cuándo es mayo en lo espiritual? ¿Hacia dónde mirar? ¿Cuáles precondiciones cultivar? ¿Se trata de eliminar los defectos, de corregir los errores o de aprovechar las oportunidades? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 159 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Abril. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Papá, ¿cómo te va tratando el mes de abril? Muy bien, muy bien. Siempre es un mes muy bonito. La antesala de la estación lluviosa. Eh, Vieras que yo he es- es- vivido, perdón, te interrumpí. eh, este año un poquito rara, ¿verdad? Porque ya abril parece mayo. Creo que va a llover temprano, ¿verdad? Ujú. Sí, se han roto récords de calor en Costa Rica este mes de Ah, abril. sí. Ah, Ujú, sí. Ujú. sí, el miércoles me parece que fue el día más caliente registrado en Guanacaste y hace un par de semanas, en realidad el 31 de marzo, fue la temperatura más alta registrada en el Pacífico Sur. Así que, bueno, se Ujú. está calentando el planeta y se está calentando Costa Rica también. Te iba a decir que yo había vivido meses de abril en, en diferentes latitudes y en diferentes hemisferios, y abril tiene un gran atractivo en el norte y en el Ujú. sur y también en el centro. En el hemisferio sur, en Australia y en Brasil, abril es el inicio del otoño, que es muy lindo también, ¿verdad? Sale uno del verano que suele ser muy caliente y empieza a refrescar, Ujú. y cambia la actitud de las personas, cambia la forma de vestirse. Es un mes muy atractivo. Y en el hemisferio norte, como bien dices en el artículo, es primavera y eh, todo florece, aumenta la luz, ¿verdad? Recuerdo muy bien. Hoy, hoy es 15 de abril y recuerdo muy bien que el 15 de abril en el Ártico, en Noruega, el 15 de abril cambian los horarios de los buses a horario de verano. Ah, Eh, sí. y Ujú. entonces, Ujú. pues ya el 15 de abril tienes unas 20 horas de luz al día, ¿verdad? Sí. Se percibe algo equivalente al sol de medianoche, definitivo, ¿verdad? Entonces Ajá. ya 15 de Ujú. abril ya estás más Ujú. allá hacia el verano, ¿verdad? Y Ujú. lo otro es que esta particular época de equinoccio, digamos que el equinoccio es a fines de marzo, pero creo que también debemos incluir una porción de abril ahí en ese cambio que tiene la distancia entre la Tierra y el Sol. Este equinoccio aquí en Costa Rica a mí me trajo eh, u- una, una vivencia muy particular, y es que el equinoccio, que no era algo que nos importara cuando éramos niños o jóvenes, es algo como que se ha puesto más de moda hoy en día, Sí. ¿verdad? Ujú. Eh, el equinoccio le pertenece a los yigüirros, y más específicamente a las yigüirras. Sí. Y Ujú. entonces, pues esta es la época en la que cantan, ¿verdad? Y, siento yo que la convergencia que hay entre ese verano intenso en Guanacaste, con la proximidad de las lluvias, con el equinoccio, con las yigüirras en apareamiento, es un espectáculo de la biodiversidad, ¿verdad? Yigüirros hay en todo el país y por eso es nuestra ave nacional. Así que, bueno, eso a manera de reflexión introductoria, pero quiero que tú nos encamines hacia adelante con esta conversación que presiento que podría darle seguimiento a lo que hablábamos la semana pasada sobre el silencio y la Ajá. reflexión Ujú. y lo medicinal que son esas prácticas, ¿verdad? Ujú. Sí. Eh, eh, mis dos puntos de referencia este año eh, son,
desde un punto de vista de dos religiones ampliamente conocidas en Occidente, que son el cristianismo y el judaísmo, aunque el judaísmo no es solo una religión, es más que una religión, ¿verdad? Celebramos juntos, en las mismas fechas, la Pascua judía y la Pascua cristiana. Que la Pascua cristiana, vamos a ver, la Pascua cristiana aparece en el año 0, ¿no? En el año 33, aparece en el año 33, con motivo de lo que ocurrió a la iglesia cristiana alrededor de la Pascua judía, ¿verdad? Dicen los escritos que Jesús estaba celebrando con sus discípulos la Pascua judía, desde luego, que era la que existía, no existía la Pascua cristiana. Y lo que el pueblo judío celebraba es una cosa muy linda, ¿verdad? Es la salida de Egipto, la liberación de Egipto, ¿verdad? Eh, para recordarlo gráficamente, la película El Éxodo, ¿verdad? Con Charlton Heston encarnando a Moisés y conduciendo con todo vigor espiritual, con todo vigor político, con todo vigor militar también, ¿verdad? Al pueblo judío hacia la tierra prometida. Eso es bien lindo, es bien lindo, ¿verdad? Y para los cristianos, la celebración es la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, son dos fechas coincidentes, ¿verdad? A veces varían un poquillo en función de la medición de la luna llena de ese mes, ¿verdad? Ok, que no sé cómo se llama en, en hebreo ese mes. Pero de todas maneras, eh, para creyentes y no creyentes, me parece que el simbolismo es de renovación, ¿verdad? Imagínate, eso a mí me resulta muy, muy vívido. Un pueblo que ha vivido esclavizado se pone en marcha hacia la libertad, hacia su autonomía territorial, hacia la posibilidad de marcar con ribetes así muy precisos su propia nacionalidad, su propia cultura. Eso es muy, muy lindo, me parece. Y en el caso de los cristianos, pues es la renovación espiritual. Y a eso quisiera referirme, a si es posible renovarse espiritualmente. Creo que una primera cosa que podríamos hacer, independientemente de nuestro credo religioso, de manera totalmente independiente de nuestro credo religioso, una de las primeras cosas que podríamos hacer es ensanchar la expectativa que tenemos sobre nuestro espíritu, ¿verdad? Si nosotros vemos el espíritu nada más para algo que va a funcionar allá eh, en un futuro, eh, o si reconocemos que somos personas que tenemos una dimensión espiritual, ¿verdad? Y la dimensión espiritual en los seres humanos, a mí me parece que tiene unos territorios fronterizos donde eh, sentimos que está entre lo puramente físico y lo espiritual. Por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje es espiritual o es físico. Bueno, los perritos aprenden, ¿verdad? Y
mucha gente no les concede que tengan un espíritu, pero aprenden, entonces aprenden de manera puramente física. Nosotros aprendemos unas cosas de manera puramente física, eh, pero otras cosas parece que ya se meten en el territorio de lo espiritual, ¿verdad? Cuando aprendemos valores, por ejemplo, cuando aprendemos a comportarnos con los amigos, cuando aprendemos a, cuando aprendemos a ser sensibles por la comunidad, ¿verdad? Los chiquillos de antes tirábamos basura de los buses por la ventana. Dice una hermana mía que ella recuerda cuando en un bus había un rótulo que decía, demuestre su cultura, tire la basura por la ventana, o sea, no la tire en el piso, en el piso del bus. Eh, Cuando aprendimos a, a respetar el bus, cuando aprendimos a no tirar basura en la calle y tal, me parece que es un aprendizaje en lo que de alguna manera está comprometida una parte de nuestro espíritu. Desde luego, aquí estoy cayendo en la trampa cartesiana de pensar que hay eh, una eh, materia espiritual y hay una materia física, ¿verdad? A lo mejor seamos un diseño ahí muy eh, interconectado entre espíritu y materia, pero creo que no hay duda, por ejemplo, en mi tiempo, cuando éramos chicos, adolescentes y tal, uno sentía que la experiencia espiritual más accesible era el enamoramiento. Entonces sentías que enamorarse era estar ahí en un territorio totalmente espiritual, ¿verdad? Hoy en día ya sabemos que hay un compromiso neurológico y que hay un compromiso de neurotransmisores y tal y cual que te hacen sentir el enamoramiento. Freud era un poco más cínico y decía que un enamoramiento es una locura temporal, ¿verdad? Y pues, eh, claro que toda tu forma normal de conocer, de procesar el entorno, se modifica cuando estás enamorado, ¿verdad? Por eso Freud seguro la llamaba una locura temporal. Yo diría que es, sí, como una modificación de tu forma de percibir. Y es, en ese tiempo sentía uno que era lo más espiritual que podíamos concebir. Pero hoy en día, imagínate que uno se puede enfrentar, por ejemplo, al cambio climático desde una perspectiva puramente física, casi que haciendo aritmética o un poco de álgebra sobre cuál va a ser el impacto del cambio climático y tal y cual. Y, y podrías hacerlo viendo a ver cómo te vas a perjudicar como país. Posiblemente Costa Rica, la meseta central, sea una de las áreas del mundo que más tarde se perjudiquen con el cambio climático. Pero hay unas islas que ya se dice con naturalidad que van a desaparecer, ¿verdad? Islas sumamente pobladas, ¿verdad? Territorios que no son insulares, pero que son muy bajos y que se sabe que van a sufrir el primer impacto del cambio climático. Bueno, cuando una persona habitante de Centroamérica o de Costa Rica se preocupa por lo que puede pasar no sé, en Pakistán, en Bangladesh y tal, y se preocupa auténticamente, me parece que está ejerciendo una función espiritual. Entonces, sí, lo primero que habría que hacer desde el punto de vista de un resocamiento de tuercas espirituales es ampliar la concepción que tenemos de lo espiritual.
Vieras qué interesante que esa narrativa que estás elaborando coincide mucho con la narrativa de este libro que me prestaron esta semana, que se llama Seed plus Spark, ¿verdad? Semilla y chispa, usando la naturaleza como un modelo para reimaginar cómo aprendemos y vivimos. Ajá. Entonces el libro es muy interesante porque son 7 pautas de cómo opera la vida que podríamos incorporar como criterios de diseño para rediseñar Ujú. las actividades, las instituciones, los mecanismos que utilizamos en la humanidad. Y voy por la mitad del libro, me ha resultado sumamente estimulante y diría que el resumen del libro o la trama del libro es cómo operar en la convergencia entre el yo y el nosotros, Ajá. ¿verdad? Y entonces siento que es como un zipper, ¿verdad? Y ese zipper que une las dos cosas eh, tiene algo de espiritual, tiene algo de intelectual, tiene algo de emocional. Pensémoslo así, esta idea que yo estoy teniendo en este momento y este sentimiento que puedo tener en este momento por esta conversación y estas palabras que estoy utilizando no son originales, originarias Claro, mías, no claro, estoy claro. inventando nada. Ujú. Son el resultado de una evolución como especie que me permite pensar y elaborar y pronunciar y sentir de la manera como lo hago, ¿verdad? Entonces, hay un término precioso en una tribu indígena africana que es el concepto de Ubuntu. Y Ubuntu significa soy porque somos, ¿verdad? Ujú. Prácticamente es decir, existo solo porque existimos. Sí, No, no puedo existir solo. claro. Ujú. Y eso a mí me conmueve y me estimula a, em, a seguir elaborando en torno a una idea que tengo unos 25 años de elaborar y es que la felicidad es un concepto muy individual. Incluso diría que individualista, ¿verdad? Casi nunca hablamos de felicidad colectiva. Hay unos índices de felicidad de países y tal, pero en realidad lo que miden son ecoeficiencia o conversión de Producto Interno Bruto en bienestar, cosas así. Eh, pero he querido siempre pensar que hay algo más allá de la felicidad que nos vincula como comunidad y el término que utilizo es el de prosperidad y quiero definir prosperidad como una actitud colectiva de optimismo. Lo que quiero decir con esto es que si una masa crítica, ¿verdad? Si un grupo de nosotros creyera que mañana puede ser mejor que hoy, entonces es muy probable, es más probable que eso suceda, ¿verdad? Que mañana logremos estar en un lugar mejor que hoy porque estar en un lugar mejor que hoy es algo colectivo. A mí de nada me sirve vivir en una gran mansión con muchos sirvientes en una propiedad amurallada y que fuera de esa muralla todo sea guerra y caos y destrucción, Claro, ¿verdad? claro, claro. Ujú. Eso creo que no es lo que nadie quiere. Ujú. Sin embargo, por alguna razón, y aquí llego a la parte medular de mi interés de los incentivos. Siento que por alguna razón en algún momento creamos unos incentivos para estimular el crecimiento individual. Y no sé si esos incentivos se crearon en torno a la bibliografía que dio pie a la ciencia económica, ¿verdad? Me parece que era muy diferente la literatura de Adam Smith cuando escribió Teoría de los Sentimientos Morales que 10 años después cuando escribió La riqueza de las naciones. Descartamos por completo la teoría de los sentimientos morales. Es un libro que casi nadie conoce, mucho menos los economistas. Yo no sé por qué. Ujú. Pero el de la riqueza de las naciones, de la especialización y de la productividad y de la capacidad de producir riqueza, eh, esa sí la hemos interiorizado muy bien. Ujú. Y la Ujú. economía global, todos los países del mundo, con la excepción de Cuba y
y Corea del Norte, ¿verdad? Venezuela no, porque Venezuela es un experimento fallido, pero Cuba, que todavía le hace creer a su gente que ese es el camino, y Corea del Norte, que no sé qué piensan los coreanos del norte. Aparte de ellos, la economía global opera bajo esa narrativa, bajo ese paradigma, bajo esos incentivos, que lo que estimulan es la acumulación de riqueza y la productividad a título individual, ¿verdad? Al ujú, punto tal de que el simple hecho de que existan impuestos le estorba mucho a mucha gente. sí, Y ujú, los impuestos están ahí precisamente para socializar la creación de riqueza y para distribuir las oportunidades. Ahorita hablamos de oportunidades, porque me parece que estamos viviendo una transformación digital en los últimos 3 meses que van a nivelar la cancha en materia de distribución de oportunidades como nunca lo habíamos visto. Y me refiero a la inteligencia artificial, pero tal vez ahora después llegamos a eso. A donde quiero enfocarme es en el tema de los incentivos, que yo siento que tenemos unos incentivos en nuestro sistema que no nos estimulan a ser y hacer más por la colectividad, sí, sí, sino sí, que nos sí, claro, estimulan a claro. ser y ser más Ujú, y hacer más por mí, ujú, ¿verdad? Y ujú, por lo que me quepa en estas cuatro paredes y por lo que me quepa en mi cuenta bancaria. sí, Mm, ujú, Entonces ajá, siento que ahí hay algo, ¿verdad? Como una aguja de acupuntura donde sí, deberíamos de poder accionar para ujú, crear unos incentivos que nos ayuden a acercarnos más a ese CIPER, donde podamos seguir siendo nosotros como individuos, pero empecemos a ser más conscientemente nosotros como comunidad. ujú. Eh, eh, a mí me parece que estás tocando un punto que es bien interesante. Yo he llegado a tener el barrunto de que las leyes económicas son muy útiles y son muy bien fundamentadas. Y digo muy bien fundamentadas porque explican muy bien la naturaleza humana, eh, pero que las hemos tomado como si en vez de ser indicadores fueran mandamientos. Vamos a ver, suponte que tú tienes una finca. Lo que dice la teoría económica sobre una unidad productiva es que debes utilizar los factores de producción hasta que estés logrando un óptimo, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que hay mucha gente que opera eh, unidades de producción que se sale de esa norma, ¿verdad? Se sale de esa norma y entonces, claro que podría, si tiene unas casas de peones, podría impedirle a los peones que sembraran por ahí algo de lo que se comen en su casa para poder expandir el producto de la finca, ¿verdad? Pero le permiten a la gente de tener un cerco ahí donde siembran chayotes y siembran plátano y de eso abastecen a la cocina. Eh, Cuando ya no es una finca de un dueño, ¿verdad? Porque la finca de un dueño se parece todavía más a una familia. Cuando ya no es una finca de un dueño, entonces entran las reglas económicas, viene el gerente y el gerente sí que, como tiene eh, socios de la empresa que lo están mirando por encima del hombro, tiene que ajustarse a las reglas económicas y entonces sí que logra unos óptimos de producción a pesar de que no esté logrando unos óptimos de satisfacción. Imagínate lo que sería un hogar, ¿verdad? Un hogar es una unidad económica, ¿verdad? Consume, produce, etcétera. Eh, lo que sería un hogar si lo manejáramos como si fuera una empresa. Y entonces tuviéramos ahí la regla de que hay que optimizar. Entonces posiblemente eh, al hijo que le va peor en el colegio, pues no conviene, no convendría comprarle más libros o comprarle ropa para que vaya al colegio, porque lo económico sería
invertir en el otro hijo que es el primero de la clase, ¿verdad? Pero los hogares no se manejan así, ¿verdad? Eh, las madres, bueno, o los padres no manejan la cocina como una unidad que tiene que optimizar recursos, porque si fuera así, pues nos comeríamos las cáscaras de las papas, que me parece que es muy bueno comérselas, ¿verdad? Pero pelamos las papas para que el plato se vea bonito. Nadie quiere comerse un puré con un montón de cáscaras, ¿verdad? Eh, y si aplicáramos reglas puramente económicas, los hogares no serían los espacios de, los espacios de intercambio de afectos, eh, propiciamiento del crecimiento, del desarrollo, etcétera. O sea, que lo que decías de que quién sabe quién nos dijo que teníamos que aplicar la riqueza de las naciones y no la teoría de los sentimientos morales, yo tengo el barrunto de que sí, en algún momento eh, eso recibió mucho apoyo y especialmente recibió mucho apoyo de los socios de las empresas, más que los dueños personales de las empresas familiares. Y una empresa familiar funciona distinto a una empresa de, de, de socios, ¿verdad? Sin duda. Vieras que recuerdo una vez, no sé qué edad tendría, debo haber tenido 12 o 13 años, que leí una cita de Isaac Newton que decía que nunca había que parar de hacer preguntas. Y por alguna razón me resultó muy poderosa la frase. Supongo que porque en aquella época eh, yo seguramente hacía muchas preguntas porque tenía muchas dudas, porque tenía muchas inquietudes o curiosidad, o porque ponía mucha atención en clase, o porque simplemente quería saber más, no sé por qué. Y seguramente mm, había compañeros que me jodían, ¿verdad? Por hacer muchas preguntas. Entonces, cuando Isaac Newton de repente sale y dice, no es que de repente sale y dice, pero me encuentro una cita de Newton que dice que nunca hay que parar de hacer preguntas, yo llegué a la casa y decidí hacer un, como una pancarta con esa cita de Newton, Ajá. pegando tiras de papel de impresora. ¿Recuerdas la tira de papel de impresora que eran papeles Sí, pegados uno sí, con sí. otro? Ajá. Entonces logré hacer una larga tira con esa cita de Newton, con unas letras dibujadas así grandotas, según yo, para pegarlas en la pared, pero al final era tan gigante la tira de papel que nunca la pegué. Pero recuerdo la cita y recuerdo lo que me movilizó. Pues resulta que hoy en día estamos en presencia de algo equivalente como a una lavandería tecnológica, que son las herramientas de inteligencia artificial. Tenemos 12 años de estar oyendo hablar de inteligencia artificial y de que en el futuro la inteligencia artificial, ¿verdad? Y la gente que llega al punto de hablar de la apocalipsis de los robots que van a erradicar a la humanidad y todo ese cuento. Pero ya estamos en un punto donde la inteligencia artificial la llevamos en el bolsillo y podemos utilizar esas plataformas para, bueno, para jugar o para hacer consultas o para buscar información o para elaborar propuestas o para diseñar software. Son herramientas potentísimas y poderosísimas. Y lo que va a diferenciar a las personas que le saquen más provecho a esas herramientas es la capacidad que tengan esas personas de formular preguntas. Y pues indagando al respecto y buscando cómo estructurar un proyectito piloto para enseñarle a unos jóvenes a hacer preguntas en herramientas de inteligencia artificial, me he dado cuenta de que existe en Estados Unidos una nueva profesión que ni siquiera es un grado académico de 4 años. Ajá. Es simplemente una nueva profesión que se puede adquirir, eh,
obteniendo un certificado que requiere 9 meses de estudio o incluso aprendiendo por su cuenta en YouTube o en Internet, lo que sea, ¿verdad? Que se llama Prompt Engineering, que podríamos traducir como ingeniería de preguntas o ingeniería de consultas, ¿verdad? ¿Cuál es la consulta que le tenemos que preguntar a una herramienta de inteligencia artificial para que nos dé una respuesta que tenga inmenso valor monetizable? Y entonces, si aprendemos a hacer las preguntas correctas, vamos a tener a nuestra disposición una enorme cantidad de información que nunca nadie ha tenido y que la podemos utilizar para generar empleo, para ganarnos una platilla, para eh, resolver necesidades económicas en una familia, en una comunidad, ¿verdad? Se dice que la inteligencia artificial, como la estamos empezando a conocer hoy, ¿verdad? Que tenemos 3 meses de conocerla como una herramienta de bolsillo, es el gran nivelador de oportunidades del siglo XXI. Eh, Puede ser que surja algo más impresionante en el año 2075. Ujú. No se trata de eso, de lo que se trata es de que de todo lo que hemos visto hasta hoy y de todo lo que estamos incubando hasta hoy en materia de innovación tecnológica, no se vislumbra nada tan poderoso. Y entonces, ¿qué hacemos? Y corramos a aprender cómo hacer preguntas, ¿verdad? No para saber, no para sacarle ventaja a nosotros. Yo no lo veo así. Yo lo veo para ver de qué manera le podemos enseñar a más gente lo antes posible a hacer las preguntas correctas. No estoy pensando en mí, estoy pensando en nosotros. Estoy pensando en la gente que tiene 15 años desempleada, con título universitario. Estoy pensando en los jóvenes que hoy se están viendo tentados a entrar a la industria del narcotráfico por unos cuantos pesos. Estoy pensando en mujeres jefas de hogar que además disponen muy poco tiempo para ver de qué manera sacan adelante a sus familias. Esta nueva profesión de prompt engineering, de ingeniería de consultas, no es algo que va a requerir 40 horas a la semana de trabajo. Puede ser que uno en una hora de trabajo por semana obtenga las respuestas que necesita para dedicarle otras 39 horas a un emprendimiento. Ujú. Entonces, sí creo que es importantísimo para nosotros como colectividad ver de qué manera le sacamos el máximo provecho posible a estas herramientas lo antes posible. Y bueno, quiero creer que estoy avanzando en esa dirección, ¿verdad? De nuevo, no para tener yo las respuestas, sino para poder llevar a otros a formular esas preguntas y que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿verdad? Creo que lo hemos hablado mucho nosotros en nuestros esfuerzos de acercamiento de las personas a su espíritu emprendedor. Bueno, eso sigue haciendo falta, ¿verdad? Sigue haciendo Ujú. falta que nos Ujú. conectemos entre nuestra capacidad de hacer preguntas y nuestro espíritu emprendedor. Sí, Entonces, sí, las sí. conversaciones que hemos tenido los últimos 10 años no han perdido Ujú. vigencia, Ujú. pero de repente Ujú. hay algo que ya nos permite decirle a la gente, mire, mientras cultiva su espíritu emprendedor, vaya haciendo aquí las 200 preguntas que le van a ayudar a salir adelante en la vida. Claro. Ujú. Entonces, vuelvo a la pregunta original de cuándo es mayo. Yo creo que ya es mayo, ¿verdad? Ya está Ujú. lloviendo y ya Ujú. es hora Ujú. de que los suelos fértiles den flor y podamos cultivar un producto que no teníamos antes, ¿verdad? Que es literalmente la capacidad de generar comida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y solo para terminar un poquito con la explicación un poco más amplia, lo que está pasando es que las empresas alrededor del mundo que contratan decenas de millones de programadores informáticos, hoy están prefiriendo contratar a los programadores informáticos que sepan de prompt engineering, que sepan de ingeniería de consultas, porque eso le aumenta la productividad a un programador 10 veces. Y además le permite contratar personas que sin ser programadores son más productivos que un programador. Entonces, lo que hoy está sucediendo es que una persona como tú o como yo
podría ser más productiva programando software que un ingeniero de Google hace 8 meses. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Eso nos destroza el paradigma anterior. Creo que has hecho un muy buen repaso de, de áreas de mejoramiento, ¿verdad? Y estábamos originalmente hablando de mejoramiento desde la perspectiva espiritual. Y claro que a mí me parece que una persona que aprende a formular mejores preguntas se ha desarrollado espiritualmente, especialmente si su móvil es que la formulación de preguntas sea útil para la comunidad. Fíjate que cuando decías que se trata de aprender a formular preguntas, yo diría, ve qué interesante. Están tomando uno de los elementos de la investigación científica, que es la formulación de preguntas, ¿verdad? La formulación el planteamiento de inquietudes. Y eso me parece que es el arranque, la plataforma de lanzamiento de la investigación científica. Una pregunta adecuada. Realmente, una investigación es la búsqueda de una respuesta a una pregunta bien planteada. Y llama mucho la atención, porque mucha de la investigación que se hace en el mundo no se la hace para que se enriquezca el investigador o para que se enriquezca la empresa que lo está financiando. Mucha de la investigación que se hace en el mundo se hace con fines comunitarios. Yo creo que los millones de horas y de dólares que se han gastado en la investigación sobre cáncer, no creo que sea simplemente, podrían ser eso, pero más que eso, no creo que sean simplemente una carrera a ver quién es el primero que descubre la vacuna contra el cáncer, ¿verdad? Cuando se descubrió la vacuna contra el COVID, ya se empezaron a hacer olas en el sentido de que posiblemente los derechos de patentes sobre esas vacunas y tal y cual, era cuestionable que fueran propiedad de una determinada empresa. Entonces, no estoy seguro, pero hubo una gran presión para que se abriera el acceso de otros investigadores y otras empresas a la vacuna contra el COVID, o se dejó simplemente planteada la inquietud de que desde un punto de vista de humanidad, dada una pandemia, a mí me parece que no se puede hacer negocio con la pandemia, ¿verdad? Como no se puede hacer negocio con la pobreza, no se puede hacer negocio con la enfermedad, no se puede hacer negocio con la delincuencia, no se puede hacer negocio con la ignorancia. Esto creo que son algunos pilares sobre los cuales se va a ir construyendo una visión más comunitaria del bienestar, porque como dices muy bien, bienestar para mí rodeado de unas altas murallas no tiene ningún sentido. Voy a ver si logro explicar algo que todavía no entiendo muy bien, de un planteamiento de una teoría de la justicia. Es un libro de Rawls, ¿verdad? Donde él dice que si a nosotros nos preguntan, ¿cómo querríamos que fuera el mundo? Posiblemente describiríamos un mundo donde nosotros saliéramos beneficiados, desde luego, ¿verdad? Y entonces, la pregunta que hay que hacer o el ejercicio que habría que hacer es un ejercicio imaginativo. Es, usted olvídese de quién es usted, de dónde nació, de qué cultura tiene, qué educación tiene, etcétera, qué estatura tiene, ¿verdad? Olvídese de todo eso
y describa cómo querría que fuera el mundo. Si uno hace esa abstracción, va a pintar un mundo donde tendrías posibilidad de ser de los de arriba o de los de abajo. Entonces no te conviene pintar un mundo que solo sea bueno para los de arriba, ¿verdad? No te conviene pintar un mundo que solo sea bueno para los educados o que todo solo sea bueno para los que tienen salud o que solo sea bueno para, no sé, ¿verdad? Eh, Eso me parece que es un ejercicio valiosísimo. Bueno, no solo a mí, ¿verdad? A la comunidad internacional le pareció que ese ejercicio que planteaba Rawls es desde un punto de vista intelectual revolucionario, ¿verdad? Tal vez un día cuando lo entienda mejor lo vamos a poder conversar un poquito mejor, pero por ahora baste con decir que un, una introspección que debemos hacer, un meternos en nosotros mismos que debemos hacer, es que cuando estamos hablando de política, estamos hablando de mejoramiento comunitario y tal, siempre nos paramos en la posición que tenemos. Si yo mido 2 metros, pediría que hubiera un buen subsidio para los basquetbolistas, porque Costa Rica tiene un gran futuro en basquetbol, ¿verdad? ¿Ok? Pero si de arranque me he convertido en un ser totalmente neutro que dice, no, yo quisiera un país donde la política fuera un ejercicio pro bien común, ¿verdad? Quisiera un país donde los políticos pensaran más en la comunidad que en ellos, que en el partido o que en ellos mismos, ¿verdad? Y entonces, claro, que te salen unos diseños sociales muy, muy llamativos y muy inspiradores, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa de cómo ensanchar nuestra mirada espiritual, como lo has dicho, eh, dándole mayor protagonismo a la comunidad que al individuo. Es que a veces vivimos como si lo más importante que hubiera en el mundo fuera el almuerzo que me voy a comer dentro de 2 horas, ¿verdad? Y sin pensar que hay mucha gente que no se comió ese almuerzo, no se lo comerá hoy, ni se lo comió ayer, ni antier, ¿verdad? Claro, y es que ahí estás dando en el clavo porque la, yo diría que la esencia de lo espiritual no es individual, sino que es colectiva, ¿verdad? Otra vez, ¿de qué me sirve a mí alcanzar la iluminación o alcanzar, no sé, el máximo grado de desarrollo espiritual a título individual si todo a mi alrededor es caos y destrucción y Sí, tristeza y sí, claro, claro. depresión, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, me parece que el mayor valor de las religiones no está en la salvación individual, sino en en la congregación colectiva y en la red de apoyo que significan esas congregaciones para quienes no alcanzan a tener un mínimo básico. Y creo que de esos principios morales, que de ellos habla Adam Smith en su libro, un gran tratado filosófico, la teoría de los sentimientos morales, es justamente el extracto del cual se constituye el Estado Social de Derecho. Ujú. El Claro, Estado Social sí, de Derecho sí, es sí, una serie de pautas que sí. dice, bueno, a cada uno que le vaya bien Ujú, y ujú. al que le va bien, aporta esto para los demás y al que no le va bien, aquí hay una cantidad de recursos Sí, claro. para ayudarle a por lo menos montarse al barco, ¿verdad? Ujú, Y no ujú. dejar a nadie Sí, votado. El Estado Social sí. de Derecho consiste en no dejar a nadie votado. Hay gente, yo he conversado con mucha gente a nivel profesional de muchísima, digamos, conversaciones de altura intelectual. He conversado con gente que dice, al que no se pudo subir al barco, salado. Ujú, Y a mí me ujú. parece que eso no es no es un discurso ideológico, ni un discurso académico, ni un discurso eh, económico. Me parece que ese es un discurso moral. Hay gente que no le importa
que otros se queden Sí, botados. sí, Y sí. ahí es donde siento que necesitamos hacer más esfuerzos para que juntos podamos tener mayor probabilidad de que nadie se quede botado, ¿verdad? Ujú, ujú. Eso. Y lo otro es que, eh, por desgracia, digo desgracia porque ese es el primer sentimiento que me florece, pero tal vez es una oportunidad. Eh, la desgracia y oportunidad es que se hayan puesto de moda los últimos 15 años regímenes por vías democráticas eh, que gobiernan de manera profundamente ineficaz, ¿verdad? Y bueno, no está de más mencionar nombres, ¿verdad? Duterte en Filipinas y Trump en Estados Unidos y Chávez y Maduro en Venezuela. Son gobernantes que no saben nada de la técnica de gobernanza, de lo que saben es de eh, perpetuación en el poder. Ujú, ujú. Y eso genera unos costos colectivos Claro. irrecuperables, diría yo, porque la Sí. Ujú, recuperación creo que se mediría en décadas, ujú. ¿verdad? Que Venezuela vuelva a ser un Estado social de derecho viable, con una economía sostenible, va a tomar probablemente 25 años a partir de que empiece a cambiar. Y Ujú. 25 años desde aquí entonces es mitad de siglo, ¿verdad? Es una desgracia completa para ese pueblo, del cual ya han emigrado Sí, unos sí, 7 millones de personas, sí. ¿verdad? Ujú, Una población mayor a la de toda Costa Rica ya se fue de Venezuela porque ya entendió que ahí no va a ser posible claro. florecer. Ujú. Entonces eso es una desgracia, que Sí, haya regímenes democráticos además, porque alcanzan el poder por la vía democrática, que no sepan de gobernanza y entonces eso le genera un impacto y un costo elevadísimo a la claro. colectividad, ¿verdad? Desde Ujú, el punto de vista moral, eso deberíamos de poder evitarlo. ujú, ujú. Moralmente deberíamos de poder evitar la mala gobernanza. Y la OCDE, que es una organización a la cual Costa Rica hoy afortunadamente forma parte, se dedica precisamente a promover y a compartir mejores prácticas de gobernanza pública para hacer más eficiente la administración de los recursos que son escasos en todos los países y que podamos de una manera más efectiva eh, desarrollarnos. El desarrollo es un término que es eminentemente colectivo. Ujú. Nunca vamos a ser un país desarrollado a menos de que todos seamos desarrollados. Nunca vamos a ser un país desarrollado solo porque el 5% más rico o el 20% más rico del país siente que tiene un nivel de desarrollo X, ¿verdad? Alcanzar el desarrollo implica que todos tengamos desarrollo. Y bueno, esa es una gran inquietud. Me parece que moralmente debe haber gente que tiene riqueza material abundante, que no le interesa que otras personas se desarrollen, quizás porque piensan que es un juego de suma cero y que si otros se desarrollan, yo detengo mi desarrollo o pierdo lo que tengo, ¿verdad? Entonces ahí siento que, no sé cómo llamarle, una masa crítica lúcida de personas que están un poco más claras de que estos temas donde converge el yo con el nosotros, podamos hacer esfuerzos para que el nosotros sea más robusto y más viable y más accesible y más inclusivo que simplemente el yo. Muy bien, creo que ese tema de la convergencia del yo y el nosotros es un tema, me parece a mí, que de crecimiento espiritual. ¿Sí? Es menos desarrollado espiritualmente una persona egoísta que una persona solidaria, ¿verdad? Entonces, hablemos de desarrollo espiritual solamente desde el punto de vista de esa apertura del yo hacia el nosotros. Y si ves las en la religión judeocristiana,
el gran énfasis está en eso, ¿verdad? En pasar del yo, de los intereses egoístas, pasar hacia la consideración de los demás, hacia la compasión, hacia lo que en el cristianismo se llama caridad, ¿verdad? Que es muy feo el nombre porque, bueno, muy feo el nombre, muy feo el nombre, no, muy feo el nombre porque la gente piensa que caridad es agarrar el pedazo de pan que sobró y dárselo al pordiosero que pasaba antes o pasa por las casas pidiendo, ¿verdad? Y no, y que caridad es amor, ¿verdad? Lo defino así, querer el bien del otro. Y ve qué interesante cómo esto pega con lo que estabas diciendo, esa, esa ilustración que tenemos hoy en día con el fracaso de las democracias en ciertos países y la gran cantidad de sufrimiento que producen, una de las causas que tienen, una de las causas que tienen es el que no hubo una preocupación operativa sobre el mantenimiento de de un determinado ambiente eh, de florecimiento personal. La democracia a mí me parece que es el mejor ambiente para que florezca la persona y para que florezcan las comunidades. Pero la democracia hay que mantenerla. Y si uno se hace loco, si se encoge de hombros y dice, no, la democracia que la mantengan los que viven de ella, los políticos, la gente a la que nombran en puestos públicos y tal, nos estamos poniendo la soga al cuello. Siempre la democracia necesitó de una contribución generosa de los ciudadanos en dos direcciones, en abrirse a la responsabilidad y en educarse personalmente para la democracia. Eso se nos olvidó en el camino, seguramente de tantos años de vida democrática, pensamos que ya no había que hacer ese esfuerzo. Yo me acuerdo cuando yo era jovencillo, pues iba a reuniones de educación política porque me parecía que de esa manera estaba contribuyendo a la democracia, ¿verdad? Hoy en día no consigues a nadie que no anda detrás de un puesto yendo a una reunión política. Y eso tenemos que resucitarlo, porque si no lo hacemos, la democracia se nos muere en las manos. Resucitar la democracia, ¿ve? Es una tarea que se realiza a base de horas, de intercambios, de aprendizajes, de responsabilidad. Pero todo eso solo estaremos dispuestos a ponerlo si hemos hecho la decisión que tú planteas de salir del yo hacia el nosotros. Yo quisiera terminar diciendo que el gran movimiento espiritual que tiene que haber en Costa Rica es salirnos del yo hacia el nosotros. Agenda, rescatar la democracia, para empezar. Bueno, ya con eso creo que tendríamos para otros 200 añitos, ¿verdad? De vida republicana, Eso es claro. soberana, que cultive y promueva las libertades, también las individuales, por supuesto, ¿verdad? Sin duda, sin Ok. duda. Muy Bueno, bien. ok, quedé como con ganas de más. Sí, Ojalá ¿verdad? que, ¿Cómo no? Sí. bueno, hablamos la Bueno, próxima semana. muy bien. Que estés bien. Adiós. Chao.